Bueno, vamos a abrir en Isaías. No vamos a ir. Vamos a estudiar Isaías 5. Pero antes de ir a Isaías, vamos a ir a Juan. Juan capítulo 15, pasaje muy conocido. Juan capítulo 15, así que nos ponemos a estudiar. Muy bien. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es la vid? Para los que no saben, a ver. ¿Qué es la vid? No, la planta de uva. La vid es la planta de uva, el árbol. Y mi padre, o sea, Jesús es la planta de uva, y mi padre, Dios el Padre, es el labrador. Todo pámpano, ¿qué es el pámpano? A ver, Pame. La ramita de la uva. El racimo de uva. Cuando compramos la uva en la despensa, los palitos esos que tienen la uva es el pámpano. ¿Sí? Entonces, vemos que Yeshua es el árbol de planta. Nosotros somos los racimitos donde van a salir las uvitas, las frutas. Y Dios el Padre es el labrador. ¿Sí? Todo pámpano, o sea, todos nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice. Pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Porque el pámpano, si está sucio, se tapan los poros y no sale la uva. Entonces, los que están abajo los limpian, los lavan para que no se tapen los poros y salga la uva, ¿no? Pero acá, del César la otra vez, había explicado que la palabra, ¿cómo dice Reina Valera? El pámpano que no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quitará. Lo quitará. ¿Quién tiene la textual? Lo levanta. Lo levanta. ¿Cómo dice? Lo levanta. La textual lo traduce bien. Porque lo que menos significa esa palabra es quitar. Es levantar. ¿Por qué lo levanta, César? Habíamos explicado que era para que le dé más sol. Para que tuviera un lugar de preeminencia para la llegada del sol y pudiera desarrollarse. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿estamos? Entonces no es que lo va a quitar, que lo va a cortar, sino que lo va a levantar. Y lo limpia, para que lleve más fruto. Pero dice, versículo 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ¿cómo somos limpiados nosotros? Por su palabra. Pablo dice que limpiados mediante el lavamiento de la palabra, ¿no? O sea, la palabra nos va limpiando. ¿De qué manera nos va limpiando la palabra? A medida que vamos leyéndola, vamos dándonos cuenta de nuestros pecados. Y bueno, nos va confesando el pecado y se va apartando de aquello que estaba mal. Nos vamos limpiando, nos vamos purificando, ¿sí? Dice, versículo 4, permanecid en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, a ver, ¿para qué sirve el pámpano? ¿Para qué sirve la planta? ¿Sirve para hacer un mueble? No sirve para nada. ¿Para qué sirve el pámpano? Para que dé uva. Para que dé uva. Esa es la función del pámpano. No sirve para nada. Ni siquiera para barrer sirve, porque lo tirá y ni siquiera quema. Entonces la idea es que si estamos en Yeshua, si estamos en Jesús, vamos a llevar mucho fruto siempre. Vamos a llevar fruto. El que no está, no lleva fruto. O sea, no hay vuelta de hoja. Si decimos que estamos en Jesús, que somos sus hijos, que somos hijos del Dios Altísimo, tenemos que tener fruto. Y todo aquel que no tiene fruto es porque es
regla de 3 simple directa. Porque no está No está, con Yeshua. no está con Yeshua, no está en la Biblia. Y dice, ¿cómo sabemos que estamos en él? Dice, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis mi discípulo. Como el Padre me ha amado, yo así también yo he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo el mandamiento de mi Padre y permanezco en mi amor. ¿Cómo permanecemos en la planta para llevar mucho fruto? No corras tanto. No, por más lento. ¿Cómo? Guardando los mandamientos. Muy bien. ¿Cómo permanecemos atados a Yeshua para llevar frutos? Obedeciendo. Ahora, ¿la obediencia es un fruto? No. No es un fruto. La obediencia es requerimiento para que nosotros podamos estar atados a Yeshua. Lo dice acá. No lo estoy inventando, ¿no? Para que podamos llevar fruto. Entonces, aquel que dice que las pidió a Jesús que entre en su corazón y eso es todo suficiente, es una gracia grasosa. ¿Sí? Así lo llamo ahora. Gracia grasosa. Porque no existe tal cosa como aceptar a Jesús en mi corazón y hacer lo que yo quiera. Eso es la hipergracia que se está predicando ahora. Aceptar a Jesús. Primero que nada, aceptar a Jesús no está en la Biblia. Sí, dice, declararlo a Él como Señor. La Biblia nos dice declarar a Yeshua como el Señor de nuestras vidas. Eso sí, Yeshua ya es el Salvador. Hizo todo para salvarnos. Lo que nos queda ahora es reconocerlo como Señor. Y si decimos que es Señor, ¿a qué nos referimos? Que tu amo, que tu rey. ¿Qué es mi amo? ¿Y qué significa entonces? Que yo ¿Qué obedezco lo que significa dice. aceptar al Señor como el Señor de nuestras vidas? Que vamos a obedecer todo lo que Él diga. Entonces, ¿para qué aceptamos al Señor? ¿Para vivir como nosotros queremos o para obedecerlo? Para obedecerlo. Y ahí cuando empezamos a obedecer al Señor, es cuando empezamos a dar fruto. Antes de ir al capítulo de los frutos que es en Gálatas, que todos lo sabemos, vamos a pasar por Romanos. Una pasadita por Romanos. Capítulo 8. No, capítulo 7. Desde el versículo 22. Y este es el capítulo que el mal que no quiero hacer eso hago y el bien que quiero hacer no lo hago porque encuentro una ley que mora a mí. Versículo 21, que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El capítulo que todos conocemos de Pablo, ¿no? Y dice, porque según 7:22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿En qué se deleitaba Pablo? La ley. No sé por qué no lo podíamos leer eso antes. Pablo se deleitaba en la Torá. Dice, acá lo dice, versículo 22, porque según el hombre interior, en mi mente, me deleito en la ley de Dios. Pero hay otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, o sea, la ley de Dios que tengo en mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi mente. O sea que ahí tenemos dos leyes, la ley de Dios y la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, con mi mente, sirvo, dice Pablo, a la ley de Dios. Mas con la carne, ¿a qué sirve? A la ley del pecado. Y esto es importante porque Pablo está hablando de dos leyes. La ley de Dios y la ley del pecado. Capítulo 8. Ahora bien, para ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ver lo que es andar en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de Dios. Del pecado. ¿De qué me libró la ley del Espíritu de vida en Cristo? De la ley del pecado me liberó. Y de muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil yo por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Porque, acá dice lo que es pensar en cosas de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué son enemistad contra Dios? Lo que es la carne. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Otra vez. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y... ¿Lo sí. lees de nuevo ese versículo? A ver, lee. Sí. Disculpa, Porque el ocuparse de la carne es muerte, Sí. pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Sí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, pensar en la carne, los designios de la carne no es ocuparse, va en contra de la ley de Dios. Y no pueden sujetarse a la ley de Dios. Porque, disculpa, viste que está, creo que donde están, viste que, no me acuerdo dónde está que dice las obras de la carne, y enumera. Ahí vamos a llegar ahí. Ah, Ahí vamos a llegar ahí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Según lo que acabamos de leer. Obedecer la ley de Dios. Pablo está diciendo eso. Pablo, que por lo general se le dice que él habla en contra de la ley. Acá en Romano está hablando a favor de la ley. Ahí en el 6 dice, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Acá está marcado el espíritu, no como el espíritu propio, sino el espíritu de Dios. Y eso está en consonancia con Deuteronomio 30, que dice que esta ley es tu vida, es la vida. ¿Sí? Tal cual. Con esto en mente, vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. ¿Alguno tiene la versión lenguaje sencillo? Ahí en el teléfono está. Yo quiero que comparemos lo que dice el lenguaje sencillo. Complicado. Lenguaje sencillo. Sí. Si no, lo tengo acá. Bueno, Lenguaje sencillo y lenguaje actual. lenguaje sencillo. Ah, pero acá está el lenguaje actual. ¿Eh? Lenguaje actual está. No. Creo que sí. ¿Sí? No sé. Bueno, no importa. Abrir el Escuchen, lenguaje. escuchen. Shh. No se distraigan, madre. ¿La Viviana? Soy déspota yo. Le falta un lápiz, ¿no? Le saca los dientes. Ahí está. Bueno, Gálatas 5. Entonces, recapitulando lo que venimos diciendo hasta ahora. Entonces, somos pámpanos que debemos llevar fruto, y si no llevamos fruto es porque no permanecemos en Yeshua. Y estamos viendo que la manera de llevar fruto es obedeciendo la ley de Dios. Según lo que decía Yeshua, lo que decía Pablo, porque si no obedecemos la ley de Dios, andamos según la ley del pecado y de muerte. Entonces el versículo 16 de Gálatas 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que ustedes quieran. ¿No es lo que estábamos leyendo recién en Romanos 7? Dice lo mismo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Quiero hacer la ley de Dios, pero la carne quiere hacer la ley del pecado. Y los dos se oponen, están en contra. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, bueno, y el espíritu, versículo 18. A mí, mira, me parece, en el versículo que vos estás leyendo, me parece un cosito de... Bueno, Una referencia. Sí, una referencia a lo que estás dice Romanos. 7. Dice, versículo 18, si sois guardados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y ese texto está tan mal interpretado porque lo sacan fuera del contexto. ¿De qué está hablando? De la ley del pecado. ¿De andar en el espíritu o andar en la carne? Está hablando de eso. Y anteriormente dijimos que andar en el espíritu era, Pablo dijo, andar en la ley de Dios. Y andar en la carne es lo contrario a la ley de Dios, o sea, los deseos de la carne, que es la ley del pecado. Fíjense, ¿cómo lo traduce
Yo tengo acá, Lenguaje sencillo. yo tengo la actual, y A ver el qué dice. terror, A ver qué dice. Dice, pero si obedecen al Espíritu de Dios ya no están obligados a obedecer la ley. Tal cual esa es. Ah, bueno, era esta. Lenguaje actual. Acá el LBS dice, entonces pensé que era el lenguaje ¿Qué sencillo. versículo? El mismo. 18. 18. Nada que ver, pero te das cuenta con que como uno está criado y está adoctrinado, va a ser como lamentablemente los traductores traducen, porque están acostumbrados a eso. Ya vimos el contexto de Romanos 7, que no puede ser que el Espíritu nos libre de la misma ley de Él. El Espíritu nos libra de la ley del pecado y de muerte, lo dice Romanos. Y en todo caso, el no estar bajo la ley es no estar bajo la condenación de la ley. Porque cuando uno rompe la ley, por ejemplo, uno va y roba, está bajo la ley, ¿o no? Todo el peso de la ley. Pero si no robas, está la ley rigiéndote, pero vos no estás bajo la ley, bajo la pena de la ley. Bueno, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces los frutos de la carne, el andar en la carne, tiene todo esto. Orgías, borrachera, homicidio. Qué cosas grosas, ¿no? Todo resumido cuando voy a decir la ley de la carne. La ley de la carne. Toda la ley de la carne, ¿no? La ley del pecado. Son cosas grosas. Sí. Pero ¿qué tal? Peleas, celos, envidias, discusiones. A veces leemos lo grosso y dice, oh, esa obra de la carne. Pero a veces no nos damos cuenta que a veces tenemos esas cositas nosotros que son obras de la carne, que no deberían estar. ¿No? Y es tan fácil ver cómo a veces se pelean a uno y los celos, las habladurías, los chismes atrás de uno. Todas esas cosas son obras de la carne. Pero si estamos en el Espíritu, hacemos morir, dice Pablo acá, las obras de la carne. O sea, tenemos que hacer morir todas esas cosas y vamos a tener el fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor, mansedumbre, fe, templanza. Sobre tales cosas no hay ley. Claro, porque la ley dice que hagas todas estas cosas. La ley es eso. La ley es eso. Es amar al prójimo como a ti mismo. Y a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando obedecemos los mandamientos, ¿qué fruto vamos a empezar a tener? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Claro. El obedecer no es un fruto, bueno, es el requerimiento para que nosotros podamos empezar a tener fruto. Si no podemos, alguien que no se sujete a la ley de Dios, puede tener algunos frutos, sí puede tener. Pero lo más probable, pero no permanece en Yeshua. ¿Cómo va a tener fruto? Capaz que es algo natural que tiene, ¿no? Pero no es algo de Dios. Con esto, ahora sí, pequeña introducción, que se nos fueron 15 minutos. Vamos a Isaías y vamos a estudiar y vamos a quedarnos en Isaías. Hasta ahora venimos estudiando hasta el capítulo 4 y entonces arrancamos en el capítulo 5. ¿Por qué leímos todo esto? Porque Isaías empieza hablando de un Naví. ¿Tienen todos Isaías 5? No. Pará, 66. Isaías 5. Bueno, dice: ahora cantaré por mi amado y cantar de mi amado su viña. ¿Quién está hablando? Ahí está hablando Isaías, ¿no? Isaías, ¿no? Y César me dijo el sábado pasado, pucha, mirá cómo se refiere a Mi amado, ¿no? A Dios. A Dios. Porque uno diría, bueno, es algo del Nuevo Testamento de llamar a Dios amado, ¿no? Pero Isaías le está llamando a Dios mi amado. A Dios. A Dios. A Yahweh, sí. Entonces, la relación que tenía Isaías era como un amado, como alguien que amaba mucho a Dios. Y él cantaba el canto de Dios.
tenía mi amado, dice Isaías, una viña en la ladera de fértil. ¿Quién era el labrador? El padre. Lo leímos recién en Juan 15, ¿o no? Entonces el padre tenía una viña en una ladera fértil. Y la había cercado, la Torá dice la Biblia que es una cerca, despedregado y plantado vides escogidas, o sea, había preparado el terreno, había tomado su tiempo y preparado el terreno. Versículo 2, 5:2. Se había tomado, lo había cercado, lo había delimitado por donde podía ir. Puso en medio de ella una torre que se usaba para vigilar. Y hizo también ella un lagar. ¿Qué es un lagar? Donde se pisan las uvas. Claro, hacían un pozo en la tierra donde ponían las uvas, había una canaleta que salía del pozo a otro lado. Entonces pisaban las uvas descalzos. ¿Por qué las pisaban descalzos? Para fermentar, ¿no? Era necesaria la fermentación. No tomo nunca más vino. Bueno, ahora no se pisan más, ¿no? Pero se pisaban las uvas. El vino patero. El vino papel. ¿El vino patero? Claro, de ahí viene. Después de arriar las cabras, iban a pisar la uva. Pisaban la uva y iba por la canaleta el jugo de la uva y después se recogía. Entonces, la plantación de vid, en la viña es la plantación de vides, ¿sí? La vid, la planta. Entonces, en la misma viña había un pozo donde pisaban y corría el vino y lo podían recoger en otro lado, en un desnivel, ¿no? Y hay una palabra en el Nuevo Testamento para tribulación, que me acordé la una vez que di este estudio, y la palabra para tribulación o pruebas es tibo. Bueno, no importa cómo se pronuncia, pues se van a olvidar, y yo también me voy a olvidar de acá mañana, porque no me acuerdo cómo se pronunciaba. Pero literalmente quiere decir el presionar, como a uvas. Presión, literalmente o figurativamente. En forma comprimida, angosto, contraído. Metafóricamente, aflicción, angustia o persecución. Pero la palabra tribulación o prueba tiene esto, que es el presionar. Ahora, nosotros debemos llevar fruto. ¿Para qué? ¿Cómo va a sacar provecho el fruto nuestro Dios? ¿De qué manera puede sacarlo? Nos tiene que presionar. Nos tiene que presionar. ¿Por medio de qué? De la tribulación. De tribulación. Entonces, el lagar sirve para presionar a las uvas. De igual manera, también se nos comparan con olivos. Nosotros tenemos los olivos, ¿no? ¿Y qué había en el templo que iluminaba el lugar santo? Aceite de oliva. El aceite de oliva que se usaba para iluminar el tabernáculo. Getsemaní, ¿qué significa Getsemaní? Prensa de aceite, prensa de oliva, algo así. Prensa de oliva es. Que es donde el Señor estuvo orando y llorando y le caían gotas de sangre. Es una prensa, donde el Señor fue angustiado. O sea, los nombres no son porque sí en la Biblia, ¿no? Ese lugar fue muy angustiado el Señor, una prueba muy fuerte donde Él quería hacer su voluntad, que su voluntad era no ir por eso, pero Él quería obedecer al Padre en todo. Y la voluntad del Padre es que sí vaya por la muerte, por la cruz. Entonces fue un lugar de mucha angustia, de mucha... Bueno, de igual manera nosotros, y el aceite que usaban en el templo era de la primera prensa, porque se apretaba y el primer jugo que sacaban era el que se usaba para el templo. Después se volvía a apretar otra vez más y es el aceite que se usaba para usos generales. Y de igual manera nosotros ¿qué somos? El templo del Espíritu Santo. ¿Y de qué manera Dios va a iluminar al resto del mundo? Nosotros somos la luz del mundo. ¿Cómo va a iluminar? Cuando tenemos mucho fruto, el Señor nos presiona y sale la luz que necesitaba para iluminar el mundo. No nos gusta, ¿no? No me gusta la idea de que vengan tribulaciones, aflicciones. Sería más fácil que no haya todo eso para el cristiano, ¿no? Pero la manera que de Dios de traer gloria y honra a su nombre es mediante el presionar. Y para presionarnos tiene que haber fruto. Y si no hay fruto,
el Señor nos va a levantar, como leímos recién. Pero si seguimos siendo fruto es porque no estamos conectados, no hay obediencia. Y lamentablemente no sirve más que para echar y ser quemado. Muy bien, sigamos leyendo. Ahora, había hecho todo lo que tenía que hacer. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén. Versículo 2. Le había cercado, despedregado, plantado vides, había edificado en medio de una torre y hecho también un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres, o dio una fruta que no esperaba que diera. O sea, en vez de tener el fruto del Espíritu, ¿qué estaba dando? Frutos de la carne. Lascivia, envidia, disensiones, peleas. En vez de tener amor, gozo, paz, paciencia, esperaba una cosa y dio, en vez de dar el fruto del Espíritu, dio fruto de la carne. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora ante mí mi viña. ¿Qué más yo podía hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Dice el Padre. Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. O sea, no está hablando de la gente común que no conoce a Dios, está hablando de su pueblo, que esperaba que diese viñas. Él preparó el terreno en nuestros corazones. Él hizo todo, Él nos proveyó la salvación, Él nos provee la gracia, el perdón y espera frutos. Y cuando no, Él hizo todo por nosotros. Entregó a su Hijo. Y no damos fruto, dice el Señor, ¿qué más puedo hacer yo? Os mostraré pues lo que haré con mi viña, lo que le espera a aquella casa que no dio fruto. Le quitaré el vallado, la cerca de protección, que es su palabra, y será consumida y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada y que sean el carro los espinos, aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquel vileza, esperaba justicia y aquí clamor. Y esto está dicho a Israel. Nosotros somos ahora injertados en Israel como su cuerpo y espera eso de nosotros. Ahora el Señor lo amonestó una vez, otra vez y sabemos lo que pasó. Se sacó la protección que tenía y vinieron los invasores, primero a Siria, en la casa del norte, después a Babilonia, en la casa del sur, y no quedó nada. Dejó un remanente nomás, por amor a David su siervo, dice la Biblia. Entonces Dios espera que demos fruto. No esperemos que no vengan problemas porque van a venir los problemas. Pero son para traer gloria a su nombre. Muy bien, avanzamos. Dice, versículo 8. Hay de lo que... Y empieza acá a haber 6 ayes. La palabra hay, acá a veces se traduce como... versículo 1, capítulo 1, como ea. Cuando ustedes ven la palabra ea, o hay, es la palabra en hebreo hoy. Y hoy es como, escuchaba que explicaban que es como cuando hay un dolor, hoy, dicen ellos, es una expresión de ¿qué problema? Pero no es como deleitándose en el problema de alguien, sino ¿y ahora qué nos podrá ayudar? Como el Chapulín Colorado. Hoy. La palabra se traduce como hay. ¿Sí? Entonces, es un dolor que el Señor está exclamando por lo que está por venir. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? O sea, hay de aquellos que empiezan a acaparar más propiedades y más propiedades y más propiedades. Como la... ¿Cómo se llama eso? ¿Codicia será? Sí, codicia. Codicia. ¿Qué aflicción dice en esta versión? En vez de ahí, ¿qué Sí, aflicción? ¿qué aflicción? Claro, es por esa edad. ¿Qué aflicción? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que muchas casas han de quedar asoladas sin morador y las grandes y hermosas. ¿Qué me quedó?
y 10 jugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa. Son más o menos 2,5 hectáreas, van a producir 2,5 litros o sea, 2,5 hectáreas de uvas van a producir 2,5 litros nada más de vino. Y un homer son... ¿Un homer cuánto era? ¿Cuánto dice? 220 litros. Van a producir una efa que son 2,5 kilos más o menos. O sea, en vez de producir mucho, va a producir, en vez de producir 10 veces más, va a producir 10 veces menos. Acá dice 10 medidas de semilla darán tan solo una. Ahí está. 10 veces una, 10 veces otra. ¿Sí? Entonces, la idea es que los que son codiciosos se van a quedar con nada. Te digo, y eso tiene mucho que ver con Oseas, que Oseas es el que le habla a Israel. Es que, Oseas dice algo parecido a Israel. este pasaje de los Ayes, y vamos a ver que ahora dice algo parecido que está en Oseas 4:6. No, pero sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Oseas, ¿se acuerdan quién era Oseas? ¿Dónde predicaba Oseas? En el reino del norte. Isaías en el reino del sur. Porque acuérdense que Israel está dividido en dos. El reino del norte y eran contemporáneos. Entonces lo que decía es, porque acá Isaías está hablando también la casa de Israel, que todavía estaba ahí. Hay de los que se levantan de la mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En su banquete hay arpas, y vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra del Señor, ni consideran la obra de su mano. O sea, están embriagados todo el tiempo, ni siquiera se detienen a ver lo que el Señor ha hecho por cada uno de ellos. Están pensando en la borrachera todo el tiempo. En borracheras, codicias, teníamos, ¿no? Y sigue diciendo el versículo 13, y esto es lo que dice Oseas. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y miramos lo que dice acá en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea que la falta de conocimiento que Dios está reclamando acá, que por el cual fue llevado cautivo, ¿qué es? Que se olvidaron de qué cosa, de la ley de Dios. Primera Juan 2:3 dice, en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, el conocimiento de Dios está ligado ¿a qué? A obediencia. No quedó. Y cuando dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, es porque no tenían en cuenta la ley de Dios. Por eso se ensanchó su interior el Seol, o sea, la tumba. El Seol es la tumba, ¿sí? El sepulcro. Por eso se ensanchó el interior del Seol, y en medida abrió su boca, o sea que había muchos que se iban a ir a la tumba. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto, o sea, el barullo que hacían con la música y todo eso. Y el que él se regocijaba. O sea, al final de todo, ese borracho, eso que no le importaba la ley de Dios, que no querían saber nada con Dios, van a la tumba y ahí se acaba todo lo de ellos. El hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Yahweh de los ejércitos será saltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Una y otra vez dice la Biblia, por causa de ustedes mi nombre es profanado en medio de las naciones. Y acá está hablando de eso. Porque por causa de ellos, su nombre era blasfemado en medio de las naciones. Y ahora cuando Él haga justicia, el Señor haga justicia, su nombre va a ser exaltado en juicio. O sea, se va a demostrar quién es el Señor. Va a limpiar su nombre. Versículo 18. Hay los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con yundas de carretas. Hay los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad.
y pecado como con yundas de carreta. O sea, es algo que empieza, cuerdas de vanidad, algo que empieza sutil. Un pecadito que se iba sutilmente, uno es engañado. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a pecar y, bueno, te da una vueltita de un cordel y uno que lo puede hacer, ¡tac!, rompe con facilidad, ¿no? Pero si te empiezas a dar muchas vueltas, ya es difícil romper. Y es lo que está hablando acá. Primero empezaron con cuerdas finitas y después terminan con cuerdas de carreta, arrastrando su iniquidad. Llega algo muy delgado, muy finito, y nos empezamos a acostumbrar al pecado, y después ya traemos la mochila de pecado arrastrado con cuerdas, que es algo que no podemos romper. Y dicen, venga, apresure ya su obra, veamos, acérquese y venga el consejo del Santo Israel para que lo sepamos, porque pecaban, hacían las cosas y no pasaba nada. Estaba la amenaza del Señor que lo iba a castigar y no pasaba nada. Entonces empezaban con cosas chicas y seguían con cosas más grosas. Total, el Señor, venga, a ver que muestre el pie del Señor, que lo veamos. No le importaba nada la obra de lo que Dios decía. Y hoy en día pasa lo mismo, porque claro, uno predica la hipergracia, que todo está permitido, total, podemos pecar, yo sigo igual, no me pasó nada, puedo seguir haciendo lo que yo quiero. Pero para Dios no es así, porque va a llegar el momento del juicio y lo que no hicimos acá en la tierra lo vamos a pagar por la eternidad. O sea, hay que tener en cuenta las palabras de Dios. El cuarto. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Este versículo es. A lo que hacen de la luz tinieblas y la tiniebla luz, lo que a lo amargo lo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, transgiversan todo. Hoy en día está muy de moda el relativismo, porque lo que está bien para mí, para vos no hace falta que esté bien. Porque si yo pienso que esto está bien para mí. Es lo que piensa el mundo hoy, ¿no? Es relativo, no hay algo absoluto. Por eso hay matrimonios homosexuales, por eso la corrupción, algunos lo ven bien y apoyan, no sé. Y ven bien lo que están haciendo para ellos está bien porque es normal. Y uno dice, y nosotros somos los anormales ahora, hoy en día en el medio de la sociedad, ¿o no? Está todo dado vuelta. Pero esto no está en el mundo, está hablándole al pueblo de Israel. ¿De qué manera hoy en día la iglesia llama a lo bueno malo, lo malo bueno, a lo que es luz tiniebla, tiniebla luz, lo que es amargo dulce y lo dulce amargo? Miren, ¿qué dice la Biblia que es bueno? La ley de Jehová es buena. Así es algo sencillo. El mandamiento es luz, dice el salmista. Lámpara a mi pie es tu palabra y lumbrera mi camino. Deseables son más que el oro, afinado y dulce más que miel y la que describe de pan. ¿No dice así que la Torá dice el mandamiento del Señor es más dulce que la miel que describe del panal? Y hoy en día la cristiandad dice la ley es maldición, eso es amargura, es atadura, eso ya no es bueno para nosotros. Todo lo contrario de lo que Dios llama bueno, lo que llama luz, lo que llama dulce, hoy en día los cristianos lamentablemente llaman amargura. Llaman algo que ya eso ya no es para nosotros, es algo malo, es volver a las ataduras. Jesús nos libró de todo eso. Te libró del pecado, no de la ley de Dios. Por favor. Hay de los sabios en sus propios ojos los que son prudentes delante de sí mismos. Eso de los que son los fariseos. Yo soy justo, yo soy esto, yo soy lo otro, los otros son pecadores, ¿no? De los que se autojustifican. Hay de los valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican el impío mediante el cohecho y el justo quitan su derecho. O sea, los que transgresan, acomodan la ley, o sea, no hacen lo que tienen que hacer. Favorecen al que peca y al justo le favorecen. Eso hablándole más
a los dirigentes, pero también para nosotros hacia los demás, ¿no? Puede explicarse. Por todas estas cosas, por todos estos frutos de la carne que están teniendo esta gente, viene la declaración de lo que va a venir sobre ellos. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y como flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Ojo, ojo, como menospreciar la ley de Dios. Ojo. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. O sea, está diciendo, ataquen. Está su mano extendida. Alzará pendón a las naciones lejanas. ¿Qué es pendón? Un estandarte, una bandera. Levantará bandera a las naciones lejanas y silbará en el extremo de la tierra y aquí vendrá pronto y velozmente. ¿Qué se refiere? A los imperios que vinieron. Asirios, babilonios, persas, griegos y después romanos. No habrá entre ellos cansados, o sea, los que vienen a hacer guerra y a tomar y a hacer el juicio de Dios, no habrá entre ellos cansados, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, ninguno se desatará su cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas, sus flechas estarán afiladas y sus arcos entesados, o sea, listos para tirar. Los cascos de su caballo parecerán como pedernal y su rueda de carro como torbellino. Su rugido será como el león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa y la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y Daniel habla, ¿se acuerdan? De cómo iba a venir todos los imperios que iban a venir como fieras salvajes, ¿no? Como el león, como oso. Bramará en aquel día como el bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. O sea, viene el juicio de Dios. Y la mano de Dios todavía estaba extendida, esperando que se arrepienta. Esperando que... Y el pueblo no se arrepintió, y sabemos lo que pasó, y tenemos hoy en día la historia. Pero la historia se va a volver a repetir. Lamentablemente el pueblo de Dios está desviando su mirada. Están en la doctrina de la prosperidad, están en el ocuparse de sí mismo y no tener responsabilidades hacia los demás. Se olvidan de la ley de Dios, se olvidan de tantas cosas. ¿Y de qué manera nosotros podemos decir, yo me zafo del juicio que viene? ¿De qué manera? Arrepintiéndonos, apartando nuestro pecado, y la mano de Dios no estará sobre nosotros, sino que estará sobre Jesús, a quien murió por nosotros. Pero si nosotros no nos arrepentimos y seguimos haciendo la misma maldad, lamentablemente el juicio de Dios va a venir sobre nuestra vida, sobre aquellos que desobedecen a Dios, de que no le agradan. Entonces, la mano de Dios todavía está extendida y el juicio va a venir sobre esta tierra y sobre aquellos que no obedecieron su palabra. Entonces, la manera de zafar es que el juicio caiga sobre Jesús, que ya cayó, ¿no? Haciéndonos de eso, el sacrificio de Él, tomando su perdón y empezando a vivir, permanecer en Jesús, que desobedeciendo sus mandamientos para empezar a llevar fruto para que realmente Dios nos pueda usar. El capítulo 5. Próxima semana, capítulo 6, César. Leámoslo, así venimos con el ya leído, con la cosa fresca. Y ya dentro de poco ya vienen las fiestas, así que vamos a empezar dentro de poquito a hablar de las fiestas que vienen del otoño, que son muy importantes. Así que terminamos con una oración, cualquiera que quiera orar, y participamos del pan y el vino. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella realmente nos enseña tu voluntad.
voluntad nos enseña cómo debemos transitar nuestras vidas. Sabemos, nuestro Dios, que tú nos has dejado la ley, nos has dejado tu palabra para que sea ella la que nos guíe, nos moldee y también sepamos, Señor, conducirnos sabiendo que tú en ella has dejado plasmado lo que tú deseas que seamos y que hagamos. Señor, que realmente tu ley sea algo que more en cada una de nuestras vidas y que sepamos, Señor, honrarte con nuestro andar diario, con lo que hacemos, con lo que decimos, con todo, Señor, que seamos honestos con todo lo que hacemos y que tu palabra sea la que viva en nuestras vidas, en nuestro medio y que seamos de luz para muchas personas que todavía no te conocen ni han conocido ni de tu amor, ni de tu ley, ni de todo lo que tú ofreces en nuestro Dios. Bendice tu palabra, Señor, bendice lo que hemos escuchado en esta tarde, que realmente sea para nuestra meditación y puesta en práctica. Te agradecemos. En mérito de nuestro Señor. Amén.